Un niño nacido en el país más pobre del hemisferio occidental acaba de hacer historia en el fútbol argentino. Su nombre es Stephen Kiki Ramos. Tiene 17 años. Nació en Puerto Príncipe, Haití. Se crió en Buenos Aires. Y el 28 de julio de 2026 se convirtió en el primer jugador nacido en Haití en vestir la camiseta de la selección argentina, en cualquier nivel, en cualquier categoría, en toda la historia de la AFA. Esto no es un cuento de hadas inventado para conseguir visitas, es real. Y cuando termine este vídeo, entenderás por qué los entrenadores del Vélez Sarsfield empezaron a comparar a un adolescente de la sexta división con Vinicius Jr. Quédate conmigo. Esta historia comienza con una tragedia que la mayoría de nosotros solo vimos en las noticias. 12 de enero de 2010. Haití. Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió Puerto Príncipe. Causó la muerte de más de 200.000 personas. Destruyó hospitales, escuelas y viviendas en cuestión de segundos. Aún hoy, es uno de los desastres naturales más mortíferos del siglo. En medio de toda esa devastación se encuentra un bebé, de apenas unos meses de edad, nacido en una familia que, al igual que cientos de miles de otras, lucha repentinamente por sobrevivir. No podemos elegir dónde nacemos. No podemos elegir el caos en el que nacemos. Pero a veces, en medio de ese caos, alguien interviene y lo cambia todo. Para el pequeño Steven, esa persona era una familia argentina. En medio de la devastación del terremoto, fue adoptado con apenas 8 meses de edad y llevado a más de 6.000 kilómetros de distancia, desde Puerto Príncipe hasta Argentina. Un nuevo país, un nuevo idioma, una nueva vida que jamás recordaría haber elegido, pero que acabaría por definirlo. Esta es la parte de la historia donde la mayoría de la gente se detiene. Huérfana haitiana adoptada por una familia argentina. Un buen titular. Pero no es lo interesante. Lo interesante es lo que sucedió después. Avancemos 6 años. El pequeño Steven es ahora un niño que crece en los barrios de Buenos Aires, haciendo lo que prácticamente todos los niños argentinos hacen: jugar al fútbol en la calle, en el potrero, con un balón que probablemente ha visto mejores tiempos. Nadie busca talentos entre los niños de 6 años. Nadie lo filma. No hay algoritmo, ni recopilación de jugadas destacadas, ni vídeo viral. Solo hay un vecino, un hincha de Vélez Sarsfield, que ve jugar a este chico y percibe algo especial: velocidad. Un instinto para el balón que la mayoría de los niños de su edad simplemente no tienen. Y hace lo que al final resulta ser lo más importante. Le dice a la familia que lo lleven a una prueba en Liniers. Piensa en lo frágil que es ese momento. Si ese vecino no es fan de Vélez, si no dice nada, si la familia no va, no hay historia, no hay un debut histórico, solo hay un chico al que le gustaba el fútbol. Pero él sí va. Y Vélez Sarsfield, una de las academias más respetadas del fútbol argentino, dice que sí. Ese es el momento en que termina la historia ordinaria y comienza la historia del fútbol. A partir de ese juicio, Stephen Ramos se convierte en jugador de Vélez. No un invitado, no un proyecto, un producto de uno de los sistemas de formación de jóvenes más disciplinados de Sudamérica. Él va ascendiendo de división como lo hace todo prospecto serio, discretamente, año tras año, categoría tras categoría, hasta que la gente dentro del club empieza a usar su apodo más que su nombre real, Kiki. Y aquí hay un detalle que lo dice todo sobre qué tipo de jugador es. El apodo no fue casual. En Vélez, empezaron a llamarlo Kiki por su estilo de juego: vertical, explosivo, directo al gol, las mismas cualidades que se asocian con Kylian Mbappé. Piénsenlo por un momento. Antes de que Kiki Ramos jugara un solo minuto con la selección juvenil argentina, quienes lo veían entrenar a diario ya comparaban su estilo de correr con el de uno de los mejores jugadores del planeta. Eso no es publicidad de un canal de YouTube. Es un apodo que te has ganado en el campo de entrenamiento. Para cuando llega a la sexta división, el nivel sub-17 de Vélez, los números empiezan a confirmar lo que se veía en pantalla: 12 goles en el torneo juvenil nacional,
4 goles en un solo partido contra el Atlético de Rafaela. Un gol contra Boca Juniors. Sí, ese Boca. En un partido que, según se dice, ayudó a convencer al cuerpo técnico de la selección nacional de que estaba listo. Velocidad, potencia, la capacidad de desequilibrar a un defensor en un 1 contra 1. Los ojeadores que rodeaban a Vélez también empezaron a mencionar otro nombre, Vinicius Jr. No porque ya estuviera a ese nivel, recordemos que tiene 17 años, sino porque sus cualidades físicas innatas son similares. Aquí es donde la mayoría de las historias de superación personal terminarían con broche de oro. Un niño supera una tragedia, es adoptado, se une a un gran club y empieza a marcar goles. Fin de la historia. Pero las historias reales no siguen una línea recta, y la historia de Kiki Ramos tiene un capítulo desgarrador del que casi nadie habla. Justo cuando Ramos empezaba a coger ritmo, marcando goles, progresando y llamando la atención en el club, las lesiones lo golpean. Y no solo lo dejan fuera unas semanas, sino que le cuestan casi toda la temporada. Cualquiera que haya practicado deportes juveniles sabe lo que se siente desde dentro. No te lesionas para un vídeo de jugadas destacadas. Te lesionas viendo a tus compañeros jugar sin ti. Te lesionas mientras otros jóvenes de tu edad siguen jugando, siguen siendo vistos, siguen hablando de ellos, y tú estás en la banca, preguntándote si tu oportunidad se está esfumando antes de que siquiera se haya presentado. Para muchos jugadores, ese es el año en que la historia termina silenciosamente. El sueño no muere estrepitosamente, simplemente se desvanece. Kiki Ramos no lo permitió. Llega 2026, y con él, la versión de Ramos que Vélez siempre creyó que estaba ahí, sano, en plena forma, goleando de nuevo, jugando el tipo de fútbol que no solo te da minutos, sino que te hace destacar. Y en junio de 2026, la notificación llega de la forma más ordinaria imaginable. Imagínate esto. Es un día cualquiera. Kiki Ramos está sentado en una clase virtual de matemáticas, un adolescente haciendo sus tareas escolares como millones de otros adolescentes en todo el mundo, cuando su entrenador personal le envía un mensaje. Diego Placente, seleccionador de la selección argentina sub-17, lo ha convocado. No es una prueba, no es una posibilidad. Es una convocatoria real para entrenar con la selección argentina sub-17, junto a 2 de sus compañeros del Vélez, Facundo Salinas y Benjamín Vallejo. Según admitió el propio Ramos, no esperaba esa primera llamada. Los nervios le invadieron al darse cuenta de que estaba entrenando junto a algunos de los mejores jugadores jóvenes del país, pero para su segunda sesión ya se había adaptado. Piensa en el lapso entre esos 2 momentos. Un niño en una clase de matemáticas en línea, 1 minuto. Un futuro jugador internacional argentino al siguiente. No es una exageración de un guionista. Así fue como sucedió. Le siguen semanas de entrenamiento. Luego, el 28 de julio de 2026, todo lo que el vecino vio a los 6 años, todo lo que Vélez construyó durante una década, todo lo que sobrevivió a un terremoto, a un océano y a una temporada perdida por una lesión, todo llega a la vez. Argentina sub-17 contra Ecuador. Un partido amistoso. Preparación para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA que se celebrará en Qatar en noviembre. Sobre el papel, es solo un partido de calentamiento. En realidad, es el momento en que el fútbol argentino hace historia. Diego Placente envía a su 11 inicial. Argentina controla el partido. Los goles de Benjamín Vallejo y Facundo Salinas ponen a la albiceleste arriba 2-1, con Mateo Villanueva de Ecuador descontando el partido. Y entonces, en la segunda mitad, sucede. Número 22. Steven Kiki Ramos salta al terreno de juego luciendo el escudo de Argentina. En ese preciso instante, se convierte en el primer jugador nacido en Haití en representar a la selección argentina, en cualquier categoría, en toda la historia del fútbol del país. No es un titular creado para generar clics. Es un hecho histórico y verificado, de esos momentos que realmente se actualizan en los libros de récords. Argentina se impuso por 2-1, pero para Kiki Ramos, el marcador es casi secundario.
no solo jugó un amistoso, cambió el rumbo de quién tiene derecho a vestir esa camiseta. La relación de Argentina con Haití no es solo una anécdota en esta historia. Hay personas, incluyendo figuras diplomáticas, que ven el ascenso de Ramos como un verdadero puente entre ambas naciones. Un niño nacido en medio de uno de los peores desastres de la historia moderna ahora viste la camiseta de un gigante del fútbol, y su historia se sigue con interés en Haití. Eso va más allá de un simple resumen de sus mejores momentos. Se trata de un adolescente cuyas dos naciones, la que lo vio nacer y la que lo crió, tienen derecho a reclamar una parte de lo que está construyendo. Ahora bien, debo ser honesto con ustedes, porque eso es lo que diferencia un colapso real de la mera publicidad vacía. Una sola aparición como suplente en un amistoso sub-17 no convierte a nadie en una superestrella. Kiki Ramos no ha jugado ni un minuto con el primer equipo de Vélez. No ha participado en un mundial. Tiene 17 años, y el fútbol argentino ha visto cómo decenas de jóvenes promesas se desvanecían antes incluso de llegar a la selección absoluta. Pero esto es lo que él sí tiene, y que la mayoría de los jóvenes de 17 años no tienen. Un historial documentado de goles en una de las academias más respetadas de Sudamérica. Un perfil físico que los ojeadores ya comparan con el de los talentos de élite, la fortaleza mental para recuperarse de una temporada perdida y, ahora, un lugar permanente en los libros de historia que nadie podrá arrebatarle. El próximo evento es el Mundial Sub-17 de Qatar, que se celebrará entre noviembre y diciembre. Si Placente sigue confiando en él, será entonces cuando todo el mundo del fútbol, no solo Argentina, podrá ver por primera vez a Kiki Ramos en acción. En algún lugar de Puerto Príncipe, en este preciso instante, se está contando la historia de un niño que nació allí e hizo historia para Argentina. En algún lugar de Liniers, hay un vecino que una vez le dijo a una familia que llevara a su hijo a un juicio, y probablemente no tiene ni idea de que ayudó a poner todo esto en marcha. Y en algún lugar de un campo de entrenamiento, hay un joven de 17 años que lleva el número 22 y que acaba de empezar a jugar. El debut ya está hecho. El verdadero desafío, demostrar que esto no fue algo puntual, comienza ahora. ¿Será Kiki Ramos la próxima superestrella argentina? Aún no lo sabemos. Pero si quieres decir que la viste jugar antes de que el resto del mundo se diera cuenta, este es el momento. Deja tu predicción en los comentarios. ¿Kiki Ramos formará parte de la selección argentina sub-17 para el Mundial de Qatar? Suscríbete, porque cuando lo haga, seremos los primeros en analizarlo.